y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies, a tus pies. Arde mi corazón, díselo al Señor, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Y allí permaneceré postrado a tus pies. Y allí permaneceré a los pies de Cristo. Y allí permaneceré postrado a tus pies. Y allí permaneceré a los pies de Cristo. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Vaya conmigo, si es tan amable, a la palabra del Señor.
Segunda de Reyes, capítulo 5. Vamos a mirar ahí una porción de la palabra de nuestro Dios. Segunda de Reyes, capítulo 5. A los amigos que esta mañana nos honran con su presencia al estar aquí, son bienvenidos de igual manera. Y yo ruego a Dios que después de esta visita a la casa de Dios, su vida no sea la misma, sea una vida mejor. Cuando estén allí ubicados en Segunda de Reyes, capítulo 5, puede dar un gloria a Dios. Entonces vamos a leer bajo la autoridad del único nombre que tiene poder, el nombre del Señor Jesucristo. Dice la palabra de nuestro Dios de la siguiente manera. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Quiero que tome su lugar, por favor, y mientras lo hace, acomode, se coloque la silla en sus piernas y estreche la persona que está ahí cerca suyo y dígale: Naamán 2.0. Ahora, dígale a otra persona, dígale: hey, Naamán 2.0. Yo creo que este mensaje en esta mañana tiene esta connotación, este nombre, porque estamos en una era en la cual la mayoría de nosotros tenemos un teléfono, una tablet, o hemos manipulado alguna vez alguna computadora, o algunos simplemente artefactos electrónicos de nuestras casas, y con el transcurso de los años van saliendo nuevas versiones, van saliendo nuevas mejoras y nos llega el tiempo de actualizar. Tal vez ya la chacachaca, la lavadora ya viejita ya no es tan rápida. Ahora necesitamos una automática que usted pulse unos 3 botones y ella haga todo por usted mientras usted hace otro quehacer. Eso es actualizarse. Usted tiene un teléfono celular y de repente a los 6 meses la misma empresa le publica otro con una mejor capacidad, una tarjeta más rápida, tal vez una memoria RAM más rápida, y usted dice: ahora quiero una versión mejor y quiero actualizarme. A veces usted tiene el teléfono viejito y la misma plataforma es tan gentil que actualiza por usted a un nuevo software. Eso es actualizarse. Y de repente, para los que no tienen todavía un manejo de esto, tal vez usted es uno de esos ya avanzadito en edad, y que cuando llegaban los aguinaldos en diciembre, venía la época, como decía mi abuela, la época de Pascua, decembrina, era tiempo de actualizar y pintar la casa, porque había que renovar, y esto es la idea que quiero traer en esta mañana. Por eso este mensaje se llama Naamán 2.0. Ahora, quiero que imagine o ponga por favor atención, tengo un límite de tiempo y quiero aprovecharlo bien, a una enfermedad particular. Hace unos cuantos años, cuando era estudiante del Instituto Bíblico y estaba pasando por una situación compleja con un familiar, y esta persona estaba empezando a tener problemas psiquiátricos, y dentro de estos problemas psiquiátricos se me dio por leer una revista de asuntos psiquiátricos, una revista médica, y me llamó la atención algunos de los trastornos más extraños que existen en la parte neurológica. Ese trastorno fue nombrado bajo el síndrome de Cotard. El síndrome de Cotard es una enfermedad psiquiátrica muy compleja. ¿En qué consiste esta enfermedad? Esta es un trastorno mental muy raro. Apenas el 0.62% de los pacientes que tienen algún problema psiquiátrico, y especialmente los que tienen alguna enfermedad ligada a la esquizofrenia, alcanzan esta enfermedad. Esta enfermedad lleva su nombre, el síndrome de Cotard, precisamente porque un neurólogo fue el primero en dar las características, en describir cómo era esta persona que padecía esta enfermedad. En algunos casos, algunos médicos neurólogos, cuando ven un paciente, a veces no dicen síndrome de Cotard, a veces la llaman simplemente el trastorno del zombie. Esto se debe a que la persona que está bajo el trastorno de esta enfermedad no puede verse en objetos que reflejen su rostro o su cuerpo. Es decir, hay que eliminar de toda la habitación o de los lugares donde están, hay que eliminar todos los espejos, vidrios ahumados, ollas que sean muy refulgentes, todo lo que pueda reflejar la imagen de la persona, porque cuando la persona se mira
mira y puede ver su reflejo, la persona comienza a tener delirios nihilistas. ¿Qué significa esto? Significa que la persona comienza a verse deformado, comienza a mirar que su rostro están saliendo gusanos de la nariz, es como si los ojos se le salieran de sus cuencas, es como si de repente abriera la boca y de la boca salieran cucarachas o insectos repulsivos. Y la verdad es que esto en realidad no está pasando. Todo esto está pasando en la mente de la persona que tiene el trastorno del zombie. Es una enfermedad muy curiosa. Las personas dicen que cuando tienen esta enfermedad, y son las características, la persona se mira y dice: yo me estoy muriendo en vida, mis huesos, y a veces algunos llegan a negar partes de su propio cuerpo. Dice: usted no ve que no tengo la mano, usted no ve que la mano se me pudrió, se me ven solamente los puros huesos, soy un esqueleto en vida. Esta enfermedad es tremendamente asombrosa, es muy rara, pero es tremendamente asombrosa. Ahora esto tiene solución. Esta enfermedad ha sido tratada y bajo los mismos tratamientos de la esquizofrenia, esta enfermedad ha logrado ser disminuida. Sin embargo, es una enfermedad todavía vigente. Yo quiero que usted mantenga en su mente por un momento, es como que guárdelo ahí, archívelo, póngalo un pisapapeles en su mente y espere un momento más, porque lo que voy a narrar a continuación es algo a lo que vamos a llegar a conectarnos. Permítame decirle primeramente quién era Naamán. ¿Por qué la palabra de Dios se toma un texto, y es más que eso, se toma un capítulo entero para hablar de Naamán? Y es que la verdad es que para que un escritor hebreo, de esos celosos con la escritura, de esos que para escribir o transcribir el nombre de Yahvé tenían que lavarse las manos y purificarse por el celo que tenían por las escrituras, ¿cómo era posible que una persona tan delicada con su genealogía se tomara el tiempo para narrar la historia de Naamán? Algo tiene que tener. La mentalidad de los escribas de Israel era muy celosa con los personajes, eran estrictamente meticulosos. Le voy a brindar algunos ejemplos. Primero, permítame mencionar la historia de Noé. Todos sabemos, la mayoría, los niños lo saben, la historia del arca de Noé se ha quedado grabada en nuestros corazones. Y la verdad es que la historia del arca de Noé y el diluvio tiene una precuela o tiene una biografía. Antes de decirnos qué es lo que sucede, primero nos dan una pequeña probadita de lo que es el protagonista. Génesis capítulo 6 versículo 8 y 9 dicen: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y después dice: estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. En otras palabras, antes de decirnos quién era y cómo Dios lo iba a utilizar, primero nos dicen qué características tenía para primero Dios utilizarlo. Luego miramos otro importante patriarca de la Biblia, el libro de Job, en el capítulo 1 versículo 1. Usted sabe, ese libro es una tremenda poesía, es un libro de sabiduría, pero allí la palabra de nuestro Dios nos dice en Job capítulo 1 versículo 1: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Si usted mira esto, y puedo pasar algunos textos más hablándole acerca de todos estos varones, pero he tomado dos como referencia para que usted sepa lo importante que eran estos personajes. Cuando algo importante se iba a decir de ellos, primero se daba una pequeña biografía para que conociéramos al personaje. Ahora mire con atención, con toda atención. Tal vez los judíos o los escribas hebreos en aquel momento tal vez no tenían demasiadas cualidades afirmativas acerca de decirnos acerca de Naamán. Sin embargo, consideraron cualidades importantes para aquellos hombres o para este hombre en particular. Primero nos hablan de su rango. Era una persona importante dentro del ejército sirio. Era un varón grande, dice la palabra, delante de su Señor. Eso significa que usted sabe, me imagino que usted ha visto las películas cuando el rey tenía su corte, y para poder entrar en la corte del rey habían guardias que aseguraban que una persona pudiera entrar o no a donde estaba en la sala del trono. Y este hombre era tan grande delante de su Señor que la escritura
Escritura nos dice que él podía entrar. Él no tenía que pedirle permiso a nadie. Era varón grande delante de su Señor. Además de eso, nos habla de un vínculo personal entre el rey de Siria y este hombre llamado Naamán. Había un vínculo personal que los conectaba, tanto así que la Biblia nos dice que era estimado, era un de gran estima delante de su Señor. La expresión estima tiene que ver con sentimientos mutuos, tiene que ver con que, bueno, yo te retribuyo el afecto y la confianza que tú tienes conmigo. Y todas estas cualidades que tenía Naamán se veían eclipsadas simple y llanamente por una condición que él no podía, no estaba en sus manos. Él simple y llanamente era leproso. Todas las expresiones que van seguidas del adjetivo pero significa que no tienen valor con la declaración que viene después. En otras palabras, todas estas cualidades estaban opacadas por una lepra incurable y molesta. Ahora usted dirá, en la sociedad siria, y permítame decirle esto, la lepra no era un problema. En la sociedad siria esto no era un tema de salubridad o un problema de salud pública. De hecho, aquí yo puedo interpretar por medio del contexto. Había anteriormente una joven, había sido llevada esclava a la casa de Naamán y allí servía en la casa de Naamán. Y usted sabe que para los hebreos la lepra sí era un problema. Así que cuando esta joven tal vez tenía que lavar la ropa de Naamán, tenía que tener contacto con el amo y lavar los platos en los que él comía, ella sí empezó a incomodarse, y dentro de su incomodidad lo único que hizo fue dejar desfilar por los pasillos de la casa de Naamán que había una solución para esto. Esta solución era simple y llanamente dejar correr el susurro de una posible salida a esta situación en los oídos de la esposa de Naamán. Y ella por allá, permítame parafrasearlo, ella dijo: si mi Señor fuera allá donde Israel y por allá se dejase usar, dejase que el profeta lo viese, él sería sano de su lepra. Esto tiene un importante contexto político, porque en aquellos días los israelitas eran tributarios de los sirios. Es decir, había entre ellos, los sirios eran más fuertes, ya los reinos del norte y del sur se habían dividido y las 10 tribus eran subyugadas o eran tributarias de Siria. Por ende, cada año iba una comisión siria y buscaba una cierta cantidad de dinero, cierta cantidad de trigo, cierta cantidad de madera, y tenían que trasladarla hasta Damasco, que era la capital de Siria. Así que los israelitas, de tantas visitas que habían tenido de parte de los sirios, ellos no veían con buenos ojos la visita de un extranjero, y especialmente si era sirio. Ahora imagínense, esta muchacha tenía esa confrontación. Tal vez posiblemente la esposa de Naamán tal vez se sentía turbada por esta condición. No le gustaba tener tal vez que esperar a su esposo, y cuando fuera a acariciar su piel estuviera maloliente, estuviera putrefacta, y esto comenzó a incomodarla. Y voy a decirle algo más. Usted y yo, para cuando miramos a Naamán, quiero que lo lleve a su imaginación. Él era una persona que posiblemente portaba una armadura especial. Los generales de la época usaban armaduras especiales, usaban cota de malla, y esta armadura lo que hacía era ocultar la enfermedad de Naamán. Tal vez le causaba comezón, tal vez le picaba, le molestaba, pero él tenía que usar la armadura porque esa era la forma de decirle a todos los soldados: este es mi rango y mi rango se respeta. Así que él no era una persona cualquiera. Cuando caminaba por las calles de Damasco o se montaba sobre su caballo, su cabalgadura, él era importante, su armadura lo hacía destacable dentro de los demás soldados. Pero cuando él llegaba a casa y tenía que pedirle a un esclavo: quítame, desátame la armadura, ahí es donde comenzaba el verdadero problema de él, porque ante la opinión pública él tenía una armadura impenetrable, era una persona a la que no se le podía hacer daño fácilmente. Pero cuando se quitaba la armadura y se veía en su casa lo que realmente era, entonces descubría que por fuera de la armadura todo era hermoso, pero dentro de la armadura se estaba pudriendo. Ahora permítame explicarle esto.
esto. Esto se parece muchas veces a la coraza que le colocamos a la sociedad para decirle al mundo: yo no necesito de Dios, yo soy fuerte. Si no fuera por mi mano, yo no trabajara. Si no fuera por mis fuerzas, yo no comería. Pero la verdad de todo esto es que cuando nos desnudamos delante de Dios, es cuando realmente descubrimos que sin Él no somos nada. Cuando la armadura del orgullo se quiebra, es cuando usted entiende que usted necesita de Dios más que Dios de ti. ¿Habrá alguien que necesite de Dios en esta mañana? Ese adversario de Naamán no necesitó espadas, ni arcos, ni flechas para penetrarlo. Lo estaban matando desde dentro. Así somos muchas veces, nos ocultamos detrás de la negación, detrás del orgullo, y por dentro lamentablemente estamos cayéndonos a pedazos. Ahora permíteme traer a tu mente aquel cuadro que te pinté y te dije que lo colocaras bajo un pisapapeles. Ahora imagínate en Naamán. Ciertamente ahora ya no es como el síndrome de Cotard, donde todo es imaginario y es producto de una enfermedad psiquiátrica. Esto era literal. Esto es peor que el síndrome de Cotard. La lepra era literal. Ahora, qué contraste tan terrible. Permíteme, porque voy a avanzar, el tiempo me apremia. Naamán, permíteme decirte esto, tenía unas cuantas razones para no ser considerada su historia en la Biblia. Es más, tenía unas cuantas razones para que ninguno lo tomase tan en cuenta como lo encontramos aquí. Permíteme, yo te voy a destacar 3 razones por motivos de tiempo. Naamán, primero que todo, era un hombre gentil. Esto significa, para los que no saben, para los israelitas solo existen 2 tipos de ciudadanía: o eres hebreo o eres gentil. En otras palabras, o eres parte del pueblo de Dios o no eres nada, eres un cero a la izquierda. Para un gentil, permítame decirles, no había ley, no había promesas, no había tribu de la cual formar parte. Para que una persona pudiera ser parte del pueblo de Dios, tenía que renunciar a su ciudadanía, tenía que convertirse en un prosélito, es decir, tenía que empezar a guardar el sábado, tenía que hacer la señal de Abraham, es decir, tenía que circuncidarse, tenía que comenzar a guardar la ley conforme estaba escrita por la mano de Moisés. Y esto era un problema, porque la palabra de Dios nunca me dice que se convirtió al judaísmo. Él fue gentil desde que comenzó su historia hasta que terminó. Pero algo me llama la atención, que siendo un hombre gentil, Dios tuvo misericordia de él. Es más, permíteme decirte esto: si tú lees el capítulo 5 y luego pasas al capítulo 6 y capítulo 7, vas a encontrar en el sitio de Samaria, que son los mismos sirios, ahora en guerra abierta con Israel, sitiando a Samaria, vas a encontrar a 4 leprosos que estaban a punto de morirse y decían: bueno, si yo me quedo adentro, el hambre me va a matar, y si me voy afuera, pues que me maten los sirios, pero yo voy a hacer algo. Es decir, él no era el único leproso, tanto así que la única otra mención de Naamán viene directamente de los labios del maestro. Lucas capítulo 4 versículo 27 dice: y muchos leprosos había en tiempo de Israel en el profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado sino Naamán el sirio. Oh, ¿a dónde quiero llevarte con esto? ¿A dónde quiero llevarte con esto? Que Naamán era un plan, dentro del plan de Dios había un indicio de que había una ventana de oportunidad para un pueblo que no era pueblo. Había muchos leprosos en aquellos días, pero él es la ventana que me dice: Dios está mirando más allá de una frontera política. Dios está mirando más allá de una frontera humana. Dios tiene un plan con un pueblo que no era pueblo. Él eliminó el acta de la cruz que nos era contraria, según Colosenses capítulo 2 verso 14, la clavó en la cruz, el acta que nos era contraria.
Y según Romanos capítulo 11, versos 17 al 24, voy parafraseando por cuestiones de tiempo, Él nos injertó, siendo nosotros olivos silvestres, nos injertó en el olivo original. No es porque usted lo merezca o porque yo lo merezca, no es porque Dios le plació simple y llanamente, no, es que más que placerle, Él tuvo misericordia y nos injertó, nos hizo su pueblo, aleluya. Yo no sé usted, pero yo me siento dichoso, porque yo tal vez era un pecador común, pero Él me hizo algo extraordinario, me cambió. Hoy ninguno de nosotros, no importa si usted es colombiano, si es barinés, si es apureño, no importa si es del Táchira, si es gocho, no importa de la nación a la que usted venga, o si usted tal vez es indígena, no importa quién haya sido tu antepasado, usted y yo tenemos oportunidad de ser limpios, aleluya. En segunda instancia, Naamán era enemigo directo del pueblo de Dios. En otras palabras, no solamente era gentil, de paso era un enemigo. Alguien que no despertaba elogios cuando transitaba Israel. Usted puede imaginarse, tal vez él nos ensució las manos. Supongamos que nunca blandió su espada para degollar o para dar muerte a ningún israelita. Pero ¿sabe cuántas personas estuvieron bajo su comando? Siendo general tenía gente armada, que cuando iban a Israel ellos no iban en son de paz. Incluso la escritura me dice que en su propia casa había una esclava, y para adquirir una esclava o se compraba o se llevaba después de haber matado a sus familiares. En otras palabras, cuando él entraba en Israel, él no era recibido con los brazos abiertos. Él no era el superhéroe que todos esperaban cuando llegaba ahí. Cuando entraba a Samaria, los soldados tal vez aplaudían, y los familiares del barrio decían: grande Naamán, que nos estás dando victoria en este tiempo contra Israel. Eso era lo contrario cuando entraba a las calles de Samaria. Cuando él transitaba las aldeas de Samaria, a él no lo veían como un héroe, lo veían realmente como un villano. Usted, si hoy fuéramos viviendo esos mismos tiempos, la gente de afuera estuviera mentando su madre, estuviera diciéndole: ojalá te mueras, te maldigo, estuvieran diciendo de él: ojalá te parta un rayo, ojalá Dios tenga misericordia de nosotros y te funda en el infierno. Esas palabras estuvieran diciéndose de Naamán en el día de hoy. Así que cuando él era mirado con resentimiento, era mirado con dolor. ¿Cuántos niños no fueron cautivos? ¿Y cuántos niños vieron a sus padres morir en las tropas, ante las tropas sirias? Así que este hombre Naamán no era una persona amada en aquellos días, simple y llanamente era un enemigo. ¿Sabe qué dice Santiago capítulo 4 versículo 4? Oh almas adúlteras. Y aquí viene una pregunta: ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Y además dice la palabra: cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. En otras palabras, aquí, es que yo nunca he hablado mal de la iglesia. Si no has hablado mal de la iglesia, no has hablado mal del pastor o del evangelio, pero aún así no te has convertido a él. Sigues siendo mentiroso, te sigue gustando una mujer que no es la que Dios te dio como compañera. Si sigues hablando mal del hermano, del prójimo, esas cosas, aunque las veas pequeñas, igual son pecado. Y todo lo que procede del pecado nos hace enemigos de Dios directamente. En otras palabras, para que usted deje de la amistad con el mundo, tiene que aceptar al Señor como su Salvador. Él era enemigo, así como usted y yo éramos enemigos. Algunos tuvieron el privilegio de nacer en el evangelio, gracias a Dios por eso, y pueden decir tal vez con limpia conciencia: yo nunca he pecado, aunque en el trasfondo todos hemos pecado. Aquí no hay ninguno que diga: yo soy inmaculado y santo, porque tendríamos dos Jesús y no pueden haber dos, solo puede haber uno.
El único sin pecado y perfecto era el Señor y es el Señor. Ahora todas las cosas que hacemos, que hacen, nos acercan al pecado o a la desobediencia, nos constituyen como enemigos de Dios. Pero cuando yo encuentro en la palabra de nuestro Dios que Él, teniendo de nosotros misericordia, nos perdonó todos nuestros pecados, eso significa que entre usted y yo ya no hay enemistad contra Dios. Ahora Dios nos llama a nosotros sus amigos, así como llamó a Abraham, así nos llama a nosotros a tener comunión con Él, a tener con Él una relación directa. Ya no necesitamos un intermediario. Él mismo vino y se presentó para que usted y yo pudiéramos ser uno mismo con Él. Oh, ya no hay enemistad, no, ahora somos uno en Cristo. Tercera condición, era un hombre leproso. Era una condición de exclusión dentro de los israelitas. Permítame, era tan complejo ser leproso dentro de Israel que había una ley que los limitaba, los excluía. Los que vivieron el COVID también saben, tal vez saben de esto, pero los obligaban a ponerse en cuarentena. Usted no va a encontrar la palabra cuarentena en la Biblia, pero los manda a que se aíslen y salgan fuera del campamento y que se consideraban inmundos. De hecho, ellos tenían que decirlo. Levítico capítulo 13 verso 45 dice: y el leproso en quien hubiere llaga llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta, y embozado pregonará: inmundo, inmundo. En otras palabras, no, estas palabras era para limitar el contacto físico. Había una condición, la lepra. Usted dirá: hoy háblame un poco de la lepra. La lepra desde el año 1880 se considera una enfermedad prácticamente extinta. La OMS ha logrado rastrear algunas variaciones. Cuando usted dice: oh, la persona tiene varicocela, tiene ahí, no sé, rubiola, tiene sarampión. Bueno, esas son pequeños vestigios de lo que antes era considerado como lepra. Ahora es tratable, ahora hay tratamientos dérmicos, ahora hay vacunas para tratarla. Pero en aquellos días la ciencia no había aumentado lo suficiente, y especialmente los hebreos. Ellos no eran hábiles médicos. La ciencia médica de los hebreos no era muy desarrollada. Ahora, esta condición de lepra ha ido literalmente en la condición humana, en la parte médica, prácticamente está extinta. Son controlables. Si usted ve a una persona con sarna, y usted debe saber que esos son pequeños genes que ya están desapareciendo. Son genes de la misma enfermedad, pero que han ido disminuyendo. Ahora, la lepra representa el pecado que hay en el ser humano. Bíblicamente hablando, la lepra genera exclusión, te aleja del campamento, te aleja del pueblo de Dios, te obliga a estar fuera. La lepra es una enfermedad que te hace repugnante delante de tus hermanos, repugnante delante del mismo Dios que tenía que excluirte y apartarte. Todo ello por razones de salubridad. ¿Sabe por qué razón excluían? Porque la lepra era altamente contagiosa. Así que la forma de excluir o poner en cuarentena era para que la enfermedad no se propagara. Por eso Dios apartaba a esta gente, para que la lepra no se esparciera por todo el pueblo. Ahora Dios no excluye. Ahora Dios abre sus brazos para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Oh, ya la lepra no es un problema. El problema somos nosotros que no aceptamos la sanidad del Maestro. La lepra sí tiene solución, y estoy hablando ya no de una lepra literal, ya no hablo de una enfermedad física literal, estoy hablando del pecado. Mire lo que me llama la atención, ya voy a ir terminando con esto. Segunda de Reyes capítulo 5 versículo 14, voy a citar un texto. Dice la palabra de nuestro Dios: Él entonces descendió. Estoy adelantándome unas cuantas líneas. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios. Ahora, ¿por qué llamo esto mi atención? Porque cuando la gente quiere buscar de Dios, pastor, muchas veces
Nosotros a veces tenemos un plan preconcebido. No, yo quiero ir a la iglesia, pero la iglesia que se ajusta a mi estilo de vida. O no, yo quiero ser salvo, pero que no me pongan tantas reglas encima. Oh, yo quiero buscar de Dios, pero no quiero cambiar este hábito. Yo voy a buscar una iglesia que me acepte como yo quiero ser. Y como el diablo conoce lo que la gente quiere, entonces crea por ahí cualquier iglesia y le ponen cualquier nombre allá afuera y la identifican y le invitan a hacer prácticas para que la gente haga y como que parece que bueno, aquí me gusta esta iglesia porque aquí en esta iglesia yo puedo hacer lo que a mí me gusta. ¿Y sabe con quién iba con esa mente? Naamán. Él llevó ahí bastante dinero porque tenía como, llevó sus asnos cargados de vestidos, bastantes ciclos de plata, bastantes piezas de oro, y dijo: yo voy a ir hasta allá, y cuando yo me pare en la puerta del profeta, él va a tener que salir, porque yo voy con una carta de mi rey. Lea la historia, la estoy parafraseando para cortarla. Cuando la carta llegó, porque Naamán primero fue a visitar al rey de Israel y llegó con la carta, y cuando el rey ve la carta y ahí dice: de parte del rey de Siria, y ahí va mi siervo, hazle lo que él está diciendo. La pobre mentalidad del rey de Israel en aquellos días era: mira, este está buscando una ocasión, estos vinieron fue a provocarme. Léalo. Este vino fue a buscar una excusa para provocarme. Y cuando estas palabras llegan a oídos del varón de Dios, el varón de Dios le dice: que venga, tráiganmelo, para que sepa que hay Dios en Israel. Pero eso no es todo. Naamán dijo: ya tengo la aprobación del profeta, pues voy para la casa de él. Yo voy ahí con mi séquito, con mis escoltas, con mi armadura de general, y él va a saber quién soy yo. Y cuando él llegó a la puerta, se encontró con que no salió el profeta. Fue un enviado del profeta, el siervo, con una palabra de parte del varón de Dios. Yo no sé usted, pero mi patrón dice, el varón de Dios dice, que usted debe ir y zambullirse 7 veces en el Jordán. Y dice: yo en esas aguas, y de hecho puede mirarlo hoy en día, estudie, las aguas del Jordán son turbias. Son turbias. Ninguna época del año las aguas de Israel se aclaran, siempre son turbias. En esas aguas turbias se bautizó Jesús, en esas aguas turbias Juan bautizaba, en esas mismas aguas turbias que un día se abrieron para que el arca de la presencia de Dios pasara en medio de ella. Ese río nunca ha dejado de ser turbio, pero Abana y Farfar, puede estudiarlo todavía, son 2 ríos que rodean la ciudad de Damasco. Sus aguas son cristalinas. Con razón él presumía: yo para eso me fuera bañado allá. Es decir, yo tengo un plan preconcebido, no me quiero meter, no quiero obedecer lo que él dice, porque lo que yo quiero es que él salga y levante la mano, invoque el nombre de su Dios, y al instante yo seré sano. ¿Cuántas veces venimos con ese mismo pensamiento a la iglesia? No, yo quiero ir así y que nadie me diga lo que tengo que hacer, pero vengo a decirle algo en el nombre del Señor. Para que el milagro suceda, usted debe saber que el milagro está en la obediencia a la voz del profeta. No es tu plan, no es tu método, no es lo que tú elegiste ser. No, es que Dios constituyó un varón por el cual su palabra es glorificada. Aleluya. ¿Quiere bendición? Aprenda a obedecer la voz del profeta. No sé si usted puede ponerse en pie y adorar a Dios por eso, pero vengo a decirle algo con toda autoridad en el nombre de Jesús. Si usted, así como Naamán, era un gentil sin oportunidades, si usted, así como Naamán, fue un pecador cualquiera que deshonró a Dios con sus acciones y se convirtió así en un enemigo de Dios, y así como Naamán usted estaba lleno de lepra, vengo a decirle gracias a Dios que si usted está convertido, no es porque usted mismo fabricó un plan para salvarse, es porque desde arriba la mano de Dios trazó un plan y dijo: yo voy a ser parte a esta congregación del cantón, y le voy a dar la oportunidad para que ninguno de ellos pueda renegar y decir: no tuve espacio de tiempo. No, Él en su misericordia ya había pensado en ti.
Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán. Perdóname, Norbey, necesito 3 minutos más. Conforme a la palabra del varón de Dios. Y mira lo que dice la palabra. Y su carne se volvió como la carne de un niño. Y quedó limpio. Permíteme decirte esto. Había casos donde la mujer estaba leprosa y salía embarazada y de repente no sabía que en el transcurso del embarazo ella podía contagiarse de lepra. Y la gente pensaba, no, hay que sacarla, hay que excluirla de todas maneras. Y el Talmud hebreo registra algunos casos donde personas, mujeres embarazadas, dieron a luz estando ellas contagiadas de lepra. Pero la lepra no se pasa al niño que está en el vientre. El niño nace limpiecito, sin vestigios de lepra, sin ninguna úlcera, sin ninguna llaga. En otras palabras, no se nace siendo leproso. Por eso cuando a mí me llama tanto la atención, usted puede ubicarse en la escritura. Existen 7, al menos 7 oficiales, existen muchas más, pero existen 7 resurrecciones en la Biblia. Y todos los que resucitaron, escúcheme bien, todos los que resucitaron volvieron a ver vida, pero con el cuerpo que tenían en las mismas condiciones antes de morir. Aquel soldado que cayó sobre los huesos de Eliseo volvió y resucitó con su mismo cuerpo. El mismo Salvador Jesús, después de haber resucitado, entró donde estaban los 11 y le dijo: ¿cómo es que tú no crees? Tomás, ven y mete tu mano, tu dedo aquí en mi llaga. Porque él tenía que comprobar que la resurrección es con el cuerpo que tenían antes de padecer muerte. Oh, ¿qué es lo que me sorprende de esto? Es que esto no fue un milagro de resurrección, no. Esto fue un renacimiento. En otras palabras, él nació de nuevo. Oh, en otras palabras, cuando Dios te toca, cuando tú obedeces la palabra, cuando te zambulles a Dios hasta que eres perfecto, él no te vuelve un zombie ahí todo pegado, un Frankenstein con las heridas viejas. No, él te llama que nacer de nuevo. Él está llamando a una iglesia al nuevo nacimiento en esta mañana. Él está llamando a un amigo que todavía no ha dado el paso de arrepentimiento. Hay muchas notas ahí que no voy a considerar. Él fue inscrito en esta escritura porque se convirtió al Dios de Israel. Para evidencia cargó sus asnas llenas de tierra y pidió permiso al profeta por si tenía que inclinarse ante Rimón. Todo esto está ahí, ahí son muchos puntos que iba a desarrollar. Pero quiero terminar con esto. Cuando él descendió al Jordán, yo presumo, que él ahí delante de sus séquitos se tuvo que quitar la armadura y dejarse procesar por Dios en esas aguas turbias. Porque la armadura era demasiado pesada para nadar con ella, tenía que quitársela. Y en el proceso, el número 7 ya usted sabe, significa perfección, significa plenitud, significa que algo está completo. En el proceso, yo puedo imaginarme a ese hombre zambullirse una y otra vez y en su mente estar pensando: ¿será que esto funcionará? ¿Será que el evangelio de verdad funciona? ¿Será que servirle a Dios sí vale la pena? Algunos amigos que se preguntan: ¿será que de verdad vale la pena servirle a Dios? La respuesta la consigo cuando él cumple a pie de la letra lo que el Dios le envió a decir por medio del profeta. Porque cuando él sale de las aguas del Jordán y ve que ya no hay cicatrices. Usted ha visto, hay gente aquí que se ha quemado con un tubo de escape de una moto y esa marca le quedó para siempre. Yo tengo una herida en mi pierna de una fiesta de celebración de promoción de 6º grado al primer año, y ahí la tengo y no es bonita, pero me acuerdo no de la fiesta, me acuerdo de la herida cuando la veo. Voy a cumplir 3 meses de una operación, 2 operaciones.
Y cuando me veo en el espejo y veo esa cicatriz ahí, todavía se ven los puntos, yo digo, esto es una marca que me va a decir que toda la vida pasé por ahí. Pero cuando hemos nacido verdaderamente en Dios, ya no hay marcas del pasado que nos recuerden nuestro pecado. Él no te quiere pidiendo perdón por los mismos pecados, no. Él te quiere dar un nuevo nacimiento. Él quiere que tú estrenes una piel 0 kilómetros. Él quiere que tú nazcas de ahí siendo nueva criatura. Yo quiero invitar a un amigo que en esta mañana, gloria al nombre de Jesús, desee arrepentirse de sus pecados en esta mañana. Yo quiero llamar a un amigo que en esta mañana esté dispuesto a decir, yo quiero experimentar lo que ese hombre experimentó. A ver, para no quedar nosotros como mentirosos, ¿habrá alguno que aquí en esta iglesia que pueda decir, yo pasé por ese proceso? ¿Habrá alguno de la iglesia, miembros ya bautizados, llenos del Espíritu Santo, que puedan decir, es verdad? En el Señor sí se nace de nuevo. En el Señor sí se experimentan transformaciones. En el Señor ya yo no tengo remordimiento de lo que antes fui, porque Dios me hizo una nueva criatura. ¿Sabes lo hermoso que es no tener resentimiento de haber sido infiel, de haber sido alcohólico? ¿Sabes la gracia, la gratitud que le brinda al ser humano? Después de haber tenido un encuentro con el Señor, la vida ya no es la misma. Estos que pasaron aquí voluntariamente es porque lo han experimentado, son testigos en carne propia de que el Dios a quien nosotros servimos verdaderamente transforma. Por eso yo te extiendo la invitación, amiga. Le extiendo la invitación a tu compañero. Le extiendo la invitación, joven, a que hoy des el paso definitivo y digas, yo hasta aquí voy a servir al mundo y voy a buscar de Dios. ¿Habrá alguien en esta mañana? ¿Usted? ¿Habrá alguien en esta mañana que desea aceptar al Señor Jesús como su único y suficiente Salvador? Sí, gloria a ¿Habrá Dios. alguien en esta mañana que desee hoy decir, Señor, yo voy a cambiar para siempre? Yo era ese Naamán, una llaga que caminaba. Quiero llamar a los adoradores del cantón aquí al altar. Quiero llamar a toda la iglesia del Señor en esta mañana, en este lugar. Dios me la llame. Este es un momento donde Dios va a derramar sanidad. Este es un momento donde Dios puede hacer un milagro y sanarte, transformarte, cambiarte. La invitación sigue en pie, amigo. La invitación sigue en pie, amiga. Si hoy deseas darle tu vida al Señor Jesús, la invitación está en pie en esta mañana. La invitación sigue en pie, amigo. Estoy dispuesto a orar por tu vida. Estoy dispuesto a orar por tu mente. Estoy dispuesto a orar por tu matrimonio. Estoy dispuesto a orar por tu corazón. Gracias, Señor, porque yo era una persona sin oportunidades. Habrá alguien que en esta mañana quiera decir, yo me arrepiento hoy. A los amigos que hoy nos acompañan, no dejen pasar esta oportunidad
No dejen que termine este día sin decirle al Señor: Señor, yo te amo. Yo quiero cambiar mi condición. Yo estoy agradecido de ti. Yo quiero cambiar, Señor, de una vez por todas. En el nombre del Señor Jesús. Si alguno, Señor, vino enfermo de algún trastorno emocional, si alguno, Señor, vino aquí con una necesidad espiritual, si alguno, Señor, vino aquí con desánimo, hoy lo declaramos sano de esa lepra espiritual. Hoy declaramos sanidad en el nombre del Señor Jesús. Recibe nuevas fuerzas. Recibe nuevas fuerzas. En el nombre de Jesús. Recobra tu espíritu. Levanta tu ministerio. Si tan solo Zambúllete en la presencia de tu Dios. Zambúllete en la presencia de tu Rey. Sumérgete, sumérgete. Sumérgete hasta que Dios te perfeccione. Sumérgete. Sumérgete en la presencia de Dios hasta que Dios te perfeccione. Sumérgete hasta que tu vida se perfecta en Dios. Hasta que Dios te perfeccione. Sumérgete. Tocar el borde de su manto. Si tan solo pudiera oír su voz, si tan solo pudiera acercarme a él, libre sería. Yo sé, porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del Maestro para ser liberado, porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Gracias, Señor, gracias. Gracias, Señor. Si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera ver su rostro, si tan solo pudiera acercarme a él,